siempre me agrada mucho. Ustedes saben, los que me conocen un poquito de tiempo, el hecho de estudiar yo la palabra para mí es algo hermoso, ¿no? Es algo que se me ha dado siempre y desde que me convertí hace 26 años, ya casi 27, me ha encantado a mí la palabra de Dios y siempre trato de buscar más y más y más. Ahora que estamos llevando este reto de las letras rojas, la verdad pues ha sido algo muy padre el poder concentrarme yo en estas palabras del Señor, poder buscar un poquito más y pues yo los quiero invitar el día de hoy para que podamos aprender más de la palabra de Dios, ¿no? Esta semana que iniciamos realmente del sexto día para acá, estamos viendo lo que es ser. No sé, los que tengan el libro pues se pueden dar cuenta, o sea, el ser nosotros es una identidad. Algo que debemos ser nosotros es muy importante caminar en el Señor siendo lo que Él diseñó en nosotros, ¿ok? Entonces, ese diseño que Dios hizo en nosotros debemos caminar sobre ese diseño para poder hacer el propósito y tener ese destino que Dios nos dio, poderlo cumplir. Y fíjense que yo cuando estaba leyendo las letras rojas, y en Mateo empieza la primera frase, en Mateo capítulo 3. Mateo 1 nos habla de la genealogía de José, ¿verdad? De donde viene el Señor Jesús, porque pues referentemente es el padre, ¿verdad? Que cuidó en este caso a Jesús. Viene esta genealogía de él. Y viene otras partes que está poniendo en manos como María le habló el ángel y todo ello. Pero en la parte del capítulo 3 viene una parte que yo quisiera que tú la visualizaras. Es cuando viene Jesús a Juan el Bautista y se presenta delante de él para poder ser bautizado. Creo que hemos comentado quizá algunas veces respecto a esto, pero yo quiero que tú lo visualices en este día. ¿Qué es lo que viene? Está bautizando Juan el Bautista, está bautizando a la gente, les dice que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Pero de repente ve venir al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice: bautízame. ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? La respuesta de él dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice Juan. Aquí vienen las primeras letras rojas de Jesús y le dice: Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ok? Fíjense quiero que visualices esa escena. Están en el río Jordán. Está el río, él está bautizando y llega Jesús, se presenta delante de él y ahora viene y le pide que lo bautice. Visualízalo, por favor. Velo en tu corazón. Aquí hay algo muy importante. No solamente es el bautismo que va a suceder ahí en agua, pero hay una escena muy, muy importante que necesitamos visualizar. Esta escena, si tú te das cuenta, Juan el Bautista que está bautizando, no solamente está bautizando, él es un sacerdote. Es un sacerdote que viene de la línea de Aarón, hermano de Moisés. Esa línea de Aarón se fue llevando, esa línea sacerdotal, hasta Juan el Bautista. Y aquí hay una transferencia del sacerdocio, del sumo sacerdote a Jesús. Jesús ahora recibe el sacerdocio en esta escena. Y quiero que lo veamos de esa manera, ¿no? Es la presentación del Cordero de Dios, ¿ok? La línea sacerdotal de la que viene Juan el Bautista, quizá ya la había comentado yo anteriormente, pero se lo recuerdo, es la línea sacerdotal que se llama los Kohanim. Cohanim, para los que escriben Kohanim. Esa línea sacerdotal, ¿a qué se dedicaba? Esa línea eran los que escogían al cordero que iban a sacrificar,
que iban a poner en el holocausto para sacrificarlo. Y esa línea sacerdotal tenía que escoger al corderito de tal manera que no tuviera mancha y no tuviera defecto. ¿Ok? Entonces ellos eran los encargados de escogerlo. Entonces cuando viene Jesús a Juan el Bautista, él como sumo sacerdote escoge al cordero que es sin mancha y sin defecto, y ahora lo presenta al Cordero de Dios, y él da testimonio, como decía la ley, de que no tuviera mancha ni defecto. Entonces proceden a hacer este bautismo, ¿verdad? Entonces él lo presenta, y en este caso hace el proceso del bautismo. Cuando es levantado, sucede algo también bien importante. ¿Qué le pasa a los cielos? Se abren. Al abrirse los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora visualice esto. Aquí hay dos figuras bien importantes: una paloma y un cordero. Qué curioso nos lo pone el Señor, ¿verdad? Una paloma y un cordero. Y eso habla bastante fuerte para nosotros. La paloma se posa en el cordero. ¿Quieres que el Espíritu Santo pose sobre tu vida? Necesitas tú, para que la paloma pose sobre ti, tener la naturaleza del cordero. Qué interesante, ¿verdad? La paloma, que es el Espíritu Santo, se posa sobre el cordero. Ahora nosotros necesitamos tener, para tener la presencia del Espíritu Santo, necesitamos tener la naturaleza del cordero. Fíjate qué interesante es eso, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que esa naturaleza, te estoy poniendo esta base ahorita porque quiero que tú entiendas quién eres. ¿Ok? Eso es lo importante. O sea, haz de cuenta que estoy poniendo un mantel y estoy poniendo los cubiertos y todo antes del alimento, ¿no? Ok, yo quiero que entiendas, porque cuando entendemos nosotros el proceso de lo que Jesús es, entonces vas a entender quién eres tú. Eso es bien importante en nosotros, poder aprender nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros que la presencia de la paloma en nuestras vidas, tenemos que tener nosotros la naturaleza de Jesús. Sí, es bien importante cómo tener esa naturaleza, ¿verdad? Ahora déjame describirte esta naturaleza del Señor. A veces no nos fijamos en la palabra de Dios, no nos fijamos cómo viene Jesús. ¿De quién nace Jesús? De una mujer. ¿Esa mujer era humana? Sí, ¿verdad? Pero ¿de quién nace como padre? De un Padre celestial. Y ese Padre es Espíritu. Es una mujer humana con un Padre celestial. Entonces, al nacer Jesús, nace una nueva raza, vamos a ponerle así, de personas diferentes a lo que había anteriormente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que viene esta nueva creación en nuestras vidas, entonces vamos a poder entender nosotros quiénes somos en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Quiénes nacieron de mujer aquí? La ola todos, ¿verdad? Sí, todos. Levantamos la mano. Ok, pero ¿quiénes nacieron del Espíritu? Los que hemos recibido a Cristo, hemos nacido del Espíritu. Entonces, ¿quién fue el primero? Jesús. Entonces, Él es el primogénito de toda creación. Entonces, tú y yo ahora seguimos y hemos nacido, en este caso, de el Espíritu de Dios. Dice la palabra en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando dice ahí es nacido del Espíritu, es E mayúscula. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
entonces somos espíritu. ¿Ok? Sí, tenemos un cuerpo. Dentro de nosotros está ese espíritu, hombre espiritual está dentro de nosotros, porque somos espíritu, que tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque Primera de Juan 4:17, para los que apuntan, Primera de Juan 4:17 nos dice: porque así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Es la segunda parte del versículo ese. Porque así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Wow, eso cuando yo leí esa palabra, digo, wow. ¿Por qué? Porque te está diciendo, como es Jesús, así eres tú en esta tierra. Fíjate cómo te iguala el Señor, te iguala a poder entender que Él es, nosotros a veces lo vemos así bien grande, pero Él es Jesús hombre. Entonces esa misma naturaleza que Él tiene nos la dio a nosotros para que nosotros caminemos con ella. Y eso debemos entenderlo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas, no? Resulta que nosotros ahora somos una nueva creación. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Corintios 5:17 te lo dice, ¿no? Que todos los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces tú eres una nueva creación en tu vida. Eso es lo que eres el día de hoy, una nueva creación. Y en esa nueva creación nosotros debemos caminar. Debemos quitar todas las cosas pasadas de nuestra vida, aquello que hacíamos como hombres solamente, pero ahora necesitamos empezar a caminar como esos seres espirituales que Dios hizo en nosotros, ¿verdad? Esa es tu nueva naturaleza. Y a veces es difícil entenderlo nosotros aquí, porque nosotros nos basamos solamente en ¿qué? En lo que pensamos aquí, pero no nos basamos en lo que piensa el Espíritu. Aquí está el Espíritu de Dios, junto con tu espíritu, aquí está. Y necesitamos nosotros entender. ¿Ok? Entonces, tienes una nueva identidad y esa identidad, ese es tu ser. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo? Fíjate bien qué es lo que está pasando. Hay una palabra ahí en segunda de Tesalonicenses 2, para los que apuntan. Hay una palabra que se menciona y es apostasía. ¿Ok? Esa palabra apostasía viene del griego apostazo y está dividida en dos palabras. Apo significa dejar de ser, dejar de. Y estazo significa ser. Entonces apostasía significa dejar de ser. ¿Estamos de acuerdo? Esa es apostasía. ¿Qué estamos viendo en el mundo el día de hoy? Estamos viendo que el hombre está dejando de ser hombre. Estamos viendo que la mujer está dejando de ser mujer. Estamos viendo que un padre está dejando de ser padre y una madre está dejando de ser madre. Un hijo está dejando de ser un hijo. ¿Por qué? Porque se está revelando a una creación hecha por Dios y dicen, no, yo quiero hacer mi voluntad ahora. Y estoy rechazando todo lo que Dios diseñó en nuestras vidas. ¿Existe apostasía el día de hoy? Esa es la apostasía. Y estos son principios de dolores de lo que viene a suceder en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, tiene una segunda venida. Pero nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, mis hermanos, todavía. No nos podemos sentar solamente y esperar a que venga el Señor y a irnos. No, tenemos un trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque el ser, el tener esta identidad que Dios nos ha dado el día de hoy, conlleva una responsabilidad. El que seamos nosotros lo que somos el día de hoy
tiene una responsabilidad. Si tú te vas a las letras rojas de Mateo, ¿verdad? Ya mencionamos la primera frase. La segunda, la tercera y la cuarta frase se refieren a 3 tentaciones que tuvo el Señor Jesús en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están, cómo Él responde con la escritura. Pero la quinta dice, Mateo 4:17, dice el Señor Jesús, inicia su ministerio. Y dice, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate cómo inicia Él su ministerio. ¿A qué edad inició su ministerio Jesús? A los 30 años. A los 30. ¿Hay alguien que tenga aquí 30? Es importante, los números son importantes, mis hermanos, son importantes. Hay unos que van a cumplir 40. Y es cambio de generación el 40. Es un cambio de generación. Ustedes vean, las generaciones van entre 40 y 40 años, ¿ok? Pero el número 30, ¿sabes qué significa? Inicio de un ministerio. Los levitas no podían ser sacerdotes sin antes cumplir los 30 años. La gente que iba a la guerra no podían ir a la guerra si no tenían 30 años. Los números te hablan en la palabra de Dios. Necesitamos poner atención a los números, ¿ok? Entonces, el 30 es importante. Él inicia su ministerio, ¿verdad? Jesús inicia su ministerio y empieza a hacer las cosas aquí en la tierra. Hay una palabra que me gusta mucho. Está en 1 de Juan 3:8. Dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Propósito de Jesús, ¿cuál fue? Deshacer las obras del diablo. Si yo uno eso, lo uno a 1 de Juan 4:17 que les mencioné, lo que Jesús es, así somos nosotros en esta tierra. Entonces, ¿qué concluimos con ello? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las vas a deshacer? Las vas a deshacer tomando lo que tú eres y empezando, como lo hizo Jesús, a hablar, a declarar la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús iba y estaba una persona endemoniada que decía, sal de él, ¿verdad? Le mandaba, le ordenaba que saliera. Estaba una persona enferma, venía esa persona enferma y decía, sáname, Señor Jesús. Y decía, así como creíste, es hecho. O sea, todo lo hizo con la palabra, todo lo hizo con la palabra. Siempre soltó la palabra a Él. Entonces, si nosotros somos como Él en esta tierra, ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo que Él hizo en esta tierra, ¿no? O sea, esa es tu identidad. Eso es lo que debemos estar tomando nosotros en nuestras vidas y empezar a declarar las cosas que nosotros somos. ¿Ok? Te quiero hacer una comparación. Cuando pensamos en Jesús, yo quiero que veas esa comparación entre Jesús y nosotros. Jesús es Hijo de Dios. De este lado nosotros somos hijos de Dios. Órale, igual, ¿no? Jesús es luz. Nosotros somos luz. Jesús es justo. Nosotros somos justos. Jesús es paz. Nosotros somos paz. Jesús es victoria. Nosotros somos victoriosos, más que vencedores, ¿verdad? ¿Te das cuenta que lo que Jesús es, eres tú? Wow, yo me quedo sorprendido porque yo lo leo en la palabra y ahora digo, Señor, ¿eso es lo que soy el día de hoy? Sí, eso es lo que tú eres el día de hoy. Pero hay una cosa que necesitas entender, necesitas creerlo. Por eso necesitamos ser como niños, mis hermanos. Porque si yo le digo a un niño pequeño que él es Superman, yo tengo que darlo cuidando que no se me suba al techo y se suelte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a creer. Entonces necesito creerlo, que como Dios me diseñó, así soy el día de hoy.
Hoy puedo hacer las cosas que Él me mandó a hacer y no en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque Él vive en mí y ahora cuando Él vive en mí, yo hago las cosas en la fe del Hijo de Dios. Y empiezo a declarar y empiezo a avanzar en las cosas del reino. Y yo digo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, yo hago eso. Escucho en la televisión algo negativo de las noticias y todo eso, que digo, cancelo eso que estás diciendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esa palabra de los baales, de los profetas que están ahí en las televisiones diciendo malas noticias, que están declarando, y la gente está captando, la gente la está captando. ¿Para qué? Para que tengan miedo, para que vivan en ansiedad, para que vivan en estrés. ¿Sabes qué? Yo no recibo palabra de ellos. Yo recibo palabra de ¿dónde? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me dice a mí que yo puedo hacer lo mismo que Jesús hizo y aún cosas mayores. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que estás viviendo el día de hoy? Pregúntate. ¿Estás viviendo en la identidad que Dios te ha dado? A veces escucho decir a las personas que son pecadores. Cuando yo veo a Jesús, Jesús es santo. Yo soy santo. ¿Qué significa? Santo significa apartado para Dios. Tu naturaleza pecaminosa ya fue deshecha. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Quizá tu hábito quedó ahí, pero no tu naturaleza. ¿Sí lo entiendes? A lo mejor tienes el hábito quizá de hacer algo que no está correcto. Bueno, hay que cambiar ese hábito solamente. Pero tu naturaleza pecaminosa ya fue destruida en la cruz. ¿Te das cuenta? Entonces ya no eres un pecador, salvo por gracia. Porque ya no eres pecador, ahora eres un santo. Si no, las cartas de los Corintios, de los Romanos y todos ellos serían a los pecadores que están en Roma, a los pecadores que están en Corintio. ¿Verdad que no dice así? No, eran pecadores, pero ahora que dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma. ¿Te fijas cómo a veces nos han enseñado cosas que se nos quedan? Y decimos ahora soy esto. No, ya no lo eres. Sí, pero es que pequé ayer. Sí, pero no estás practicando el pecado. Te acercas a Dios y le dices, Señor, perdóname. Y su sangre derramada ahí en la cruz, eso te limpió de todo pecado. Wow, cuando entiendes eso, entonces empiezas, te relajas y dices, no, yo soy lo que Jesús dice que yo soy. Y empiezas a caminar sobre eso, ¿verdad? Hermano, hermana, tienes una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad el día de hoy. Esa responsabilidad es caminar como hijos de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos, dice que la misma creación está gimiendo para que los hijos de Dios se levanten, ¿verdad? Se levanten. ¿Para qué? Para hacer la obra que Él nos mandó que hiciéramos. La misma creación está gimiendo. Sí, las plantas, la tierra, todo lo que existe, la misma creación está gimiendo para que nosotros como hijos de Dios nos corresponda, hagamos las cosas que nos corresponde hacer en esta tierra. Todo esto que estamos viendo de maldad en esta tierra es por culpa de ¿quién? ¿Por qué? Porque la iglesia no ha hecho su trabajo y necesitamos hacer nuestro trabajo. Esa responsabilidad no inició cuando Jesús murió y resucitó. No, esa responsabilidad viene desde un principio de la creación. ¿Ok? Si tú lees Génesis 2:15, los invito a que se vayan a Génesis 2:15. En Génesis 2:15 te dice algo. Les dijo el Señor aquí a Adán. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ok?
para que lo guardara, para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra guardar, ¿sabes qué significa en su esencia, en su raíz? ¿Sabes qué significa? Significa para que lo protegiera, para que cubriera el jardín, para que estuviera velando en el jardín, para que lo guardara. ¿Para que lo guardara de qué? Para que lo guardara del veneno de la serpiente. Ese veneno de la serpiente es la boca mentirosa del diablo, ¿verdad? Que está mordiendo a mucha gente. Entonces, a Adán se le dio la responsabilidad no solamente de ponerle nombre a los animales, le dio la responsabilidad de poder guardar ese jardín, ¿verdad? Que ese huerto que Dios le dio, para que si iba a entrar esa serpiente, él la pudiera correr. ¿Ok? Mas sin embargo, dejó que entrara y dejó que su esposa platicara con esa serpiente. Y esa serpiente derramó su veneno y el hombre cayó. Adán no supo guardar, ni proteger, ni velar ese jardín. El día de hoy, el Señor te ha dado un jardín a ti y a mí. Ese jardín está en tu casa. Ese jardín es tu comunidad. Ese jardín es nuestro país. Y hemos dejado que esa serpiente con veneno entre y muerda a mucha gente. ¿Por qué? Porque no hemos sido los guardas, no hemos sido los protectores de ese jardín. Y nosotros necesitamos tomar posición de lo que somos y empezar a hacer lo que Dios nos mandó que fuéramos. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, la obra redentora de Jesús se pagó con un alto precio. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos lo que Él pensó en hacer en nosotros. Esa obra redentora en la vida de Jesús dejó cicatrices. Sí, así como tú y yo tenemos cicatrices interiormente quizá, pero en Él dejó cicatrices fuera de su cuerpo. Hoy debemos ver, hoy debemos darnos cuenta que no debemos dejar pasar esta obra redentora como algo así nomás ligero. Debemos darnos cuenta de que fue un alto precio y el precio fue la sangre de Jesús.